Hola a todos. Bueno, vamos ahora a hablar de lo que sería ya el punto quinto de nuestro tema, que se llama la época helenística, ¿vale? Esta clase está ya a medio camino de terminar el tema, es decir, vamos ya más o menos por la mitad, y recordar que es muy importante que recordemos cómo la historia de Grecia tiene tres etapas: la época arcaica, que ya hemos estudiado, la época clásica, y esta es la última etapa de lo que sería la historia de Grecia, que sería la época helenística, ¿vale? Recordar que en la última clase nos hemos quedado como las diferentes polis, por enfrentamientos internos, pues estaban en crisis, y el mundo griego, la verdad, que perdió muchísimo protagonismo. Este es el momento en el que empieza la época helenística. En este caso, fijaros, vamos a estar entre mediados del siglo IV a.C. y el siglo I a.C. Como siempre, estoy en la página, en este caso, 242 y 243, ¿vale? Que comentaremos varias cosillas, sobre todo de la página 242. Y antes de empezar, pues recordaros que siempre las tareas tienen que ser antes de las 3 de la tarde, y que por favor os fijéis bien en las cosas que se os piden. Todo viene en el libro y en los apuntes, que penséis bien, que os paréis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con esta época helenística. En este caso, fijaros, la época helenística comienza con las conquistas de Alejandro Magno. Es un personaje muy importante, ahora hablaremos de él. Pero fijaros, el territorio protagonista, o el territorio que empieza todo lo que es esta época helenística, sería el reino de Macedonia, ¿vale? El reino de Macedonia era un reino montañoso que estaba al norte de lo que sería Grecia. Y como estaba al norte de Grecia, era un reino que estaba muy influenciado por lo que sería la cultura griega. Pero su sistema de gobierno era totalmente diferente a lo que hemos estudiado nosotros de las polis griegas, sobre todo de Esparta y de Atenas, porque era una monarquía hereditaria, ¿vale? Es decir, nosotros ya, viendo Egipto, hemos visto esto de las dinastías y las monarquías hereditarias. Es decir, pues el que es rey, en ese momento, tiene hijos, y su cargo luego pasa a uno de sus hijos, generalmente a su hijo el mayor, y fundamentalmente si es varón, ¿vale? Monarquía hereditaria. En este caso, a mediados del siglo IV a.C., vamos a tener como protagonista del reino de Macedonia al rey Filipo II, ¿vale? Filipo II de Macedonia, pues va a hacer una serie de cosas importantes. Vamos a ver cuáles son. Se aprovecha de la debilidad en la que se encontraban las polis griegas tras décadas de enfrentamientos internos, y comienza una conquista de toda Grecia. Por lo tanto, Filipo II, que era muy listo, dice: bueno, vamos a ver, las polis griegas, a causa de las guerras y enfrentamientos y malos rollos que han tenido entre ellas, pues están muy debilitadas. Yo voy a expandir mi reino de Macedonia conquistando todas esas polis griegas. Y, como hemos dicho, las conquistó. Segundo, además también organiza un ejército muy poderoso, y en el año 338 a.C., pues logra someter a todas las polis griegas menos a Esparta, ¿vale? ¿Por qué pensáis vosotros que a Esparta no? Acordaros lo que hemos hablado de Esparta. Era una polis bélica, una polis en la cual desde los 7 años se llevaban a los niños al ejército para prepararlos. Eran de los mejores guerreros. Por eso Filipo II le costó mucho conquistar Esparta. Y luego ya en el año 336 a.C., cuando se disponía a conquistar el imperio persa, que ya sabéis que ha sido uno de los grandes enemigos de las polis griegas durante la clase anterior, pues Filipo II fue asesinado. Entonces, pues nos hemos quedado sin rey. ¿Qué es lo que pasa? Que a Filipo lo va a sustituir su hijo, en este caso Alejandro Magno. Magno significa grande, Alejandro el Grande. Es decir, sus hazañas, sus conquistas, su poder va a ser tan importante que se va a llamar Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿vale? Bueno, fijaros, Alejandro,
había sido preparado para gobernar desde que era pequeñito, ¿vale? Formó un gran ejército y se lanza a conquistar el imperio persa, es decir, lo que su padre iba a hacer antes de morir, pues él, como nuevo rey de Macedonia y que había sometido y que tenía ya bajo su control a las polis griegas, pues se lanza a conquistar lo que sería el imperio persa, que acordaros que está en Asia, en la meseta de Irán. Desde allí empieza una gran expansión, es decir, conquista el imperio persa y sigue expandiendo su reino, haciéndolo mucho más grande. Entre los años 334 y 323, Alejandro llega a alcanzar el valle del río Indo, es decir, llega desde la península balcánica, desde el norte de la Hélade, hasta la India en Asia. Fijaros qué terreno más grande, que ahora lo voy a enseñar aquí en el mapa, ¿vale? Y logró formar un imperio muy importante en el que ese imperio se extendía por toda la Hélade y demás y llegaba a Persia, Mesopotamia, Siria y Egipto. Fijaros qué de terreno tenía el rey Alejandro Magno en su poder. Alejandro Magno murió en el año 323 a.C., murió muy joven, jovencísimo, cuando proyectaba conquistar Arabia, que también está en Asia. ¿Por qué fue posible esta gran expansión de Macedonia protagonizada por lo que sería Alejandro Magno? Pues fue posible porque este hombre era un genio militar, era muy listo en cuanto a hacer estrategias militares, era un gran estratega. Y además también tenía un ejército, el ejército macedonio era súper poderoso. ¿Cómo se organizaba? Su núcleo, su receta estrella era la falange. La falange fue una técnica de cómo organizar el ejército que la ideó el padre de Alejandro Magno, el rey de Macedonia, Filipo II, que era una organización de combate formada por 16 filas con, en este caso, 16 hombres por fila, es decir, 16 filas por 16 hombres. Las 5 primeras filas atacaban al resto levantando sus lanzas y los de atrás protegían a los de adelante, ¿vale? Fijaros, lo voy a enseñar aquí. Bueno, primero vamos a ver todo lo que sería el reino de Macedonia y el imperio de Alejandro Magno. Fijaros, es bestial, ¿eh? Fijaros, aquí está Macedonia. Esto es la antigua Hélade, que es lo primero que conquistó. Y luego, fijaros, la flecha conquistó todo este territorio. Espectacular, ¿eh? Madre mía, empezó Filipo y terminó Alejandro Magno, sobre todo Alejandro Magno. Y luego, fijaros, aquí tenéis la falange. Os lo acerco más. En este caso, pues aquí tenéis, entre los escudos y las lanzas formaban una especie de erizo que era muy difícil de atacar. ¿Habéis visto? Las 5 primeras filas llevan las lanzas en horizontal para atacar y matar a los enemigos que vienen de frente, y luego el resto levanta sus lanzas para proteger a los de adelante. Estas las inclinan para proteger a los de adelante y estos los llevan levantados. Fijaros que, por eso dice que forma como una especie de erizo, porque solamente se veían los pinchos de las lanzas. Es muy interesante la forma de combatir tan inteligente que tenían los macedonios, ¿vale? Bueno, y ahora fijaros, cuando muere Alejandro Magno, en el 323 a.C., que hemos dicho que muere muy joven, pues sus generales, es decir, las personas de su ejército, los que ayudaban a Alejandro Magno, con los que él tenía más confianza, pues se repartieron su grandísimo imperio, que lo acabamos de ver en el mapa, que era bestial. Así se forman 3 grandes reinos helenísticos o monarquías helenísticas, ¿vale? Entonces hemos pasado ahora a monarquías helenísticas, que son los territorios que nacen cuando muere Alejandro Magno y se reparten sus generales ese grandísimo imperio que él había creado. Tenemos el primer reino helenístico, que va a ser el de Macedonia y Grecia, el segundo reino helenístico, que va a ser el de Asia Menor, Siria, Mesopotamia y el antiguo imperio persa, y tenemos el tercer reino helenístico, que va a ser Egipto. Como ahora estamos en los reinos helenísticos, tenemos que hablar de una cultura
que se va a impregnar en todos ellos o en todos esos territorios, que se va a llamar el helenismo, ¿vale? Y hablamos del helenismo. El imperio de Alejandro Magno, como fue tan grande, pues provocó importantes cambios en todo el mundo griego. Fijaros, lo primero, el griego se convirtió en la lengua oficial de todos los territorios que iba conquistando Alejandro Magno, ¿vale? Y además también una lengua muy culta. Se pusieron de moda la cultura y el arte griego, es decir, por como el ejército macedonio primero conquista la Hélade y luego va conquistando todos los demás territorios, pues esa cultura, que gustaba mucho, se puso muy de moda. Y aquí tenemos la definición de helenismo. Llamamos helenismo a esta expansión de la cultura griega por Asia y el norte de África y la fusión de la cultura griega con la oriental. Es decir, no solamente yo voy a expandir esa cultura griega por todos los territorios del gran imperio de Alejandro Magno, sino que como allí también había cultura y había cultura oriental, porque esos son la parte oriental del mundo, pues la cultura griega se mezcla con esa cultura oriental y nace un arte muy rico, ¿vale? Eso es muy importante. Por lo tanto, el periodo helenístico va a ser un periodo de gran esplendor cultural. Culturalmente va a ser estupendo. Florecieron el arte, la poesía, el teatro, se producen numerosos avances científicos, destacan matemáticos muy importantes en la época como Arquímedes y Euclides, además también un gran geógrafo, en eso yo me siento reflejado, Eratóstenes, y luego además también el mundo helenístico va a ser un mundo en el que las ciudades se van a hacer muy grandes, van a crecer y van a mejorar. Las ciudades que ya existían van a crecer y se fundan otras ciudades nuevas a lo largo de todo el territorio que conquista Alejandro Magno, como por ejemplo las ciudades de Pérgamo o las ciudades de Alejandría. Podéis buscarlas ahí en el mapa de la página 242 que os he enseñado anteriormente. Bueno, ¿cómo son las nuevas ciudades que nacen? Hemos dicho que algunas existían y otras nacen. Las nuevas ciudades que nacen pues siguen un plano regular. Eso quiere decir que las calles se hacen de manera perpendicular y se van cruzando las unas con las otras. Es como si yo hago líneas así y líneas así, ¿vale? Verticales y horizontales. Y las pongo sobre el suelo. Formo un plano cuadrangular, ¿vale? Bueno, en este caso, además también, pues las ciudades van a tener edificios importantes, como por ejemplo santuarios para atender a la religión y a los dioses, bibliotecas, porque hemos dicho que se va a escribir mucho en griego, que era una lengua culta, museos, y luego, fijaros, tenemos que destacar cómo la biblioteca de la ciudad de Alejandría, que a ese nombre se le puso en honor a Alejandro, ¿vale? Alejandro Magno, pues fue la biblioteca más importante y mayor de todo su tiempo. En las ciudades costeras también se construyeron numerosos puertos muy grandes, pues el comercio, como va a ser un imperio muy grande al principio y luego unos reinos también importantes que van a tener relación los unos con los otros, pues el comercio va a ser también de gran importancia, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos lo que sería la época helenística, la tercera época histórica de lo que sería Grecia. ¿Qué vamos a hacer para antes de las 3 de la tarde? Pues aquí lo tenéis. Página 243, claves con piensa, ¿vale? Miramos un poquillo los ejercicios juntos si queréis. El primero es, ¿quién fue el personaje más destacado de la Grecia del siglo IV a.C. y por qué es famoso? Bueno, hemos hablado de fundamentalmente dos personajes, pero sobre todo de uno que conquistó un gran terreno, ¿vale? Hay que decir quién es y por qué se hizo famoso. Luego explica qué es el helenismo. Tanto en el libro como en los apuntes viene la definición de helenismo. Luego dice, ¿por qué se dice que la época helenística fue un periodo de gran esplendor? Es decir, es de lo último que yo he hablado. Es de ese esplendor cultural. Ahí hay que enrollarse y explicarlo un poquito por qué fue tan importante. Y luego el piensa pone, ¿qué diferencias había entre el gobierno de la Atenas clásica? Es decir, nos vamos otra vez a la Atenas clásica, si es necesario lo buscamos, la eclesía, la bulé, los magistrados, ¿vale? Y las monarquías helenísticas. ¿Qué diferencia va a haber entre uno y otro? Lo pensamos y lo escribimos. Solo me queda despedirme de vosotros y desearos un buen día.